Buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a un evento más de Ferreira Consultores. Como siempre, es un placer recibir a nuestros consultores y consultoras que nos acompañan de diferentes estados de la República y a través de nuestras distintas plataformas en redes sociales. Les saluda, como siempre, el equipo de Ferreira Consultores, conformado por la licenciada Rebeca Bombela, el licenciado Ismael Ferreira y una servidora Raquel Ulloa, quienes formamos parte de esta firma, una firma dedicada a promover el crecimiento empresarial y profesional a través del conocimiento, el liderazgo y las buenas prácticas. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente invitado, el licenciado Jesús Arturo Espinosa Garrido, quien cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Madero, también es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Derecho Fiscal por la misma Casa de Estudios, cuenta con diplomados en actualización de Derecho y en la Reforma Constitucional en Seguridad y Justicia Penal en México, además también con diplomados de Plan de Negocios, Reformas Fiscales y diferentes cursos de inteligencia emocional y en el trabajo. En fin, un amplio currículum del cual podemos mencionar los más importantes. De igual forma, ha tomado diplomados en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia. Autor del libro Carlitos y los Impuestos y que además cuenta con un programa de radio bajo el mismo nombre. Bienvenido, licenciado Arturo. De igual forma, vamos a comentar todo el contenido que tendremos el día de hoy. Pues bueno, iniciaremos dando la breve introducción por parte del licenciado Ismael Ferreira. Nos iremos de lleno con el tema de civismo fiscal. Posteriormente seguiremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Daremos unas breves recomendaciones y finalmente la clausura del evento. A continuación, cedemos los micrófonos al licenciado Ismael Ferreira, quien nos dará una introducción al tema. La moral y la ética son principios básicos que desde casa debemos de aprender. La escuela nos forma para ser excelentes técnicos, la universidad nos da un título y un código de ética profesional. Las empresas actualmente deberán de tener un código de conducta. No hay opción, ni mucho menos es un capricho de la autoridad. Si quieres coexistir, te tendrás que transformar, por ende, cambiar tus valores. La moral se obtiene de la madre, el padre y de las personas cercanas a ti. La ética se construye reforzándose todos los días. Un mes no puedes pedir justicia y al día siguiente o al mes siguiente dañar o matar a una persona. ¿Qué es para ti ser lo justo? ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Preguntas, amigos y amigas. ¿Una persona nace siendo buena o nace siendo mala? La educación y la cultura nunca deberían de estar peleadas. Estamos en un país de transiciones, me queda claro, y en una época de cambios y una era revolucionaria. Una lectura que me hizo reflexionar de quiénes somos y cómo evolucionamos en cuanto a nuestro entorno es la del libro de nuestro amigo y colega Arturo, Carlitos y los Impuestos. ¿Qué aprendí en esa lectura? Que tú tienes la opción de decidir si cambias de rumbo, si tomas el cambio correcto o el cambio equivocado. Amigo, muchas gracias por estar aquí. Te cedemos los controles, ¿sí? Y muchas gracias y bienvenido. El audio, amigo. Listo. Primero que nada, gracias por la invitación. Es muy importante para mí tratar de poner un granito de arena en este país y por eso me decidí a escribir este libro que se llama Carlitos y los Impuestos para compartirlo con estas generaciones y las nuevas generaciones que vienen después de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos que los niños van a hacer el cambio en el país, pero si no les damos herramientas como la educación, este libro, en el futuro no van a hacer ningún cambio porque no van a tener las herramientas. Por eso fue que escribí este libro. De ahí que vamos a partir hoy con la clase que se llama Civismo Fiscal. En lugar de multas y delitos fiscales, se necesita un buen civismo fiscal. Gracias, amigo. Adelante. A lo largo de mi vida, viví en 5 mundos. Primero, el de Hacienda. Hacienda cada año pone sus reformas fiscales en donde es muy complicado entender en qué consisten porque a veces no son claras, pero todos los que nos dedicamos a esto tenemos que entenderlo.
Después, el segundo mundo que he vivido es el de los profesionistas, el de los abogados fiscalistas y el de los contadores. Estos dos mundos hay un momento que se juntan, pero existe a veces una diferencia de opiniones por las interpretaciones de las leyes fiscales. Después, el siguiente mundo, los contribuyentes. Los contribuyentes, ellos tienen su mundo de comercializar sus productos, pero son ajenos a los impuestos. Luego los ciudadanos podría ser cualquier persona que se dedica a trabajar, por ejemplo, como profesionista o cualquier otra cosa que se dedique, pero es un ciudadano ajeno a impuestos. Y luego tenemos los políticos, que nos dicen que van a cambiar a México, que esta vez sí la van a cambiar, pero pasan los partidos de colores y todo sigue igual. Por lo que todos estos mundos a los que me he referido tienen una concepción de qué son los impuestos y para qué se utilizan, pero cada mundo tiene un pensamiento diferente. Entonces, para empezar, el civismo fiscal es necesario para que todos los mundos que les he comentado piensen para qué son los impuestos y cómo se deben de utilizar, pero todos tengan el mismo conocimiento. Entonces, no importa si estás en Hacienda, no importa si eres profesionista, si eres contribuyente, si eres ciudadano, si eres político, vas a saber que los impuestos los tenemos que pagar y que los gobernantes los tienen que utilizar correctamente. Partimos de esa hipótesis. Vamos a ver la presentación. Quiero empezar con esta frase: la paz mundial comienza con la paz interior. Dalai Lama. Para que nosotros nos sintamos felices, necesitamos una paz interior, pero esa paz interior tiene que ser porque tenemos trabajo, porque cuando salimos a las calles nos sentimos seguros, porque cuando vamos manejando nuestro coche no hay baches, si nos enfermamos podemos ir a un hospital público. Es una paz interior que necesitamos tener, pero con ayuda del Estado. Vamos a ver este índice, que son los temas que vamos a ir desarrollando, comentando. El primer punto es: jóvenes emprendedores desvían 3,000 millones de pesos. El segundo punto: problemas sociales que se pueden resolver con correctos presupuestos de egresos en base a derechos humanos. El tercer punto: actualmente las leyes fiscales son poco claras, discrecionales a favor de una seguridad jurídica para el Estado. El cuarto punto: se debe dar un civismo fiscal a las nuevas generaciones. El punto 5: ¿cómo buscarían ocupar las nuevas generaciones los impuestos en los presupuestos de egresos futuros con el civismo fiscal? Punto 6: ¿de qué trata el libro Carlitos y los impuestos? ¿Qué es una propuesta de un civismo fiscal por medio de este libro? El punto 7, vamos a ver por qué no hacer un civismo fiscal por parte del Estado en lugar de multas y leyes fiscales. El punto 8, conclusiones. Luego vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. El 9, les voy a comentar dónde pueden comprar el libro físico y electrónico. El 11, los voy a invitar al canal de YouTube con este mismo nombre del libro. También tenemos nuestro blog donde compartimos semana a semana artículos fiscales. Para empezar, vamos a ver este caso sorprendente. La semana pasada se dio a conocer que unos jóvenes emprendedores desviaron 3,000 millones de pesos. Este caso tiene que ver con el área fiscal porque desviaron el dinero de los impuestos. Es decir, existía un presupuesto y ese presupuesto era para que se le diera un software especial a las cárceles, hasta donde entiendo, y ese software iba a servir para que estuviera la policía monitoreando las cárceles, que no hubiera peleas, pero estos jóvenes emprendedores dieron supuestamente ese servicio, pero al parecer no lo dieron y desviaron 3,000 millones de pesos. En las imágenes que les pongo es una mansión que también salió en un artículo, se rumora que compraron
en 15 millones y la vendieron después en 17 millones de dólares, estos jóvenes emprendedores, siendo que son buenos en las bienes raíces, pero tendrían que tener un civismo fiscal para que entendieran que el dinero que obtuvieron de manera incorrecta era para el bien común, era para el gasto público, era para la sociedad. Por lo que acá también les pongo, no los detuvo ni las multas ni los delitos fiscales. Esta clase se llama así, porque actualmente desde hace varios años, Hacienda pone muchas multas, muchos delitos fiscales, pero como vimos en este ejemplo, cuando las personas no tienen un civismo fiscal, no les importa, no les detiene ni las multas ni los delitos fiscales. Luego tenemos esta película, La Ley de Herodes. Yo nunca la había visto hasta apenas hace un par de meses. Es de 1999, pero retrata la situación actual que vivimos. Se trata del señor Vargas, el señor que está en la foto, que es un político que pertenece a un partido que sacan ficticio en la película, y todo comienza porque un presidente municipal se roba el dinero de los impuestos. Entonces la gente del pueblo se enoja y lo tratan de linchar. Y ya que lo tratan de linchar, él escapa, pero se queda vacío el puesto. Entonces el partido nombra de presidente interino a Vargas. Llega Vargas y quiere cambiar al pueblo, quiere poner una escuela, quiere poner un hospital, pero llega a darse cuenta que no hay dinero. Regresa a su partido y les pregunta, ¿me pueden dar dinero? El partido no le quiere dar el dinero, siendo que debería estar en el presupuesto de egresos. Entonces regresa a su presidencia municipal y lo que hace Vargas es que con el consejo que le dan del partido empieza a crear leyes para cobrar impuestos, cobra impuestos, y ya que tiene una gran cantidad de impuestos, en lugar que los ocupe para el pueblo, los ocupa pero ya para su dinero personal. Vargas cree que ese dinero es suyo. Al último, su mujer le roba el dinero y Vargas también se ve expuesto porque la población dice, pero no vemos ningún cambio, pagamos impuestos. Total, sale huyendo Vargas y en ese momento la población lo quiere linchar, pero llega alguien y lo salva. Irónicamente, él se convierte en diputado federal y acaba la película, llega un presidente municipal nuevo y él también trata de cambiar las cosas. Esta película se las quise poner porque, aunque ya pasaron 21 años, pero se vuelven a repetir las historias, por lo que eso tiene que cambiar con un civismo fiscal. Acá tenemos un ejemplo de unos ciudadanos que piden lo siguiente: cuando exista una ley que obligue a los políticos a ser atendidos en hospitales públicos, mejorará nuestro sistema de salud. Acá me pareció muy interesante que unos ciudadanos piensen así, y creo que todos pensamos así, ya que para que algo cambie, las personas que están en el gobierno tienen que utilizar eso. En este caso, si las personas que están en el gobierno utilizaran los hospitales públicos, se darían cuenta de todas las carencias que vemos en las noticias, por lo que me parece una buena reflexión de estos ciudadanos. Este ejemplo también se los quise traer porque me pareció sorprendente. En la pantalla están viendo una foto con una calle con baches. Hace 2 semanas llegó el ayuntamiento y quería pavimentar esta calle de manera completa, pero los vecinos se opusieron porque dijeron que no creían en el ayuntamiento, que se iban a tardar mucho, pero lo que no ven los ciudadanos es que los impuestos que ellos pagan se tienen que ver reflejados en calles bien pavimentadas. Entonces, aquí existió desconfianza de parte de los colonos para que se pudiera pavimentar la calle, siendo que es un objetivo de los impuestos. Vamos al punto 2. Problemas sociales que se pueden resolver con correctos presupuestos de egresos en base a derechos humanos. Yo como ciudadano salgo a la calle y veo muchos problemas sociales.
que son ajenos a mi profesión, pero que como mexicano, de todas maneras, los veo cuando salgo a las calles. Vamos a ver algunos. Falta de hospitales públicos con buen mantenimiento. Esto se ve, por ejemplo, en las noticias, como las instalaciones de los hospitales les hace falta pisos nuevos, les hace falta medicinas, pintura, instrumentos para operaciones, sala de operaciones. Total, les hace falta como el 70% para que los doctores den buena atención médica a los ciudadanos. Segundo punto, falta de escuelas públicas con buen mantenimiento. Acá me parece muy importante que si queremos cambiar a México, si queremos transformarlo, es en base a la educación. Hay algunas escuelas públicas que podemos ver que les hace falta pintura, les hace falta baños que tengan buen uso, me refiero a buen mantenimiento, para que de esta manera los niños que vayan puedan tener una educación correcta. De lo contrario, estos niños no van a sentirse cómodos para aprender. Ahí también en el tema de educación hace falta una reforma educativa para que los contenidos de la educación pública se reformen y se actualicen para que brinden a los estudiantes una educación de reflexión. Ahora vamos a pasar a falta parques públicos con buen mantenimiento. Como ciudadanos siempre queremos utilizar un parque público, pero siempre lo encontramos con basura, siempre lo encontramos con los juegos para niños que están oxidados. Si vamos de noche no tiene luminarias. Total, falta que los impuestos se utilicen correctamente en parques públicos. Luego falta una correcta capacitación a las fuerzas de seguridad para una buena seguridad pública. Este punto también es muy importante, que el dinero de los impuestos debe servir para capacitar a nuestras fuerzas públicas en algo tan elemental como los protocolos de detención. Hemos visto en las noticias muchos casos muy tristes donde la policía no tiene protocolos de detención y el probable responsable de un delito es hallado muerto por causas inexplicables. Después tenemos otro problema social, que son los niños de la calle. Cuando salimos en nuestro auto caminando, siempre encontramos a los niños pidiendo limosna, también vendiendo chicles, por lo que es muy importante que el DIF, con los impuestos, les dé ayuda a estos niños, que se acerque a ellos, que les brinde la ayuda para que puedan estudiar, para que después sean personas de bien. Comercio informal, este tema también me parece muy interesante y se podría resolver con los impuestos. Actualmente, si salimos a la calle, hay mucho comercio informal, por lo que me parecería muy importante que se hiciera un tipo de destino de impuestos para este problema, pero de la siguiente forma: que se compraran locales y se dividieran, pero que dieran hacia vía pública, en donde se les otorgara a todos los comerciantes informales con la condición que se volvieran formales. De esta manera podríamos ayudar a estas personas, además de que se convirtieran en formales y pagaran sus impuestos. Después tenemos la delincuencia organizada, que es un resultado, desde mi punto de vista, que los presupuestos de egresos no se están aplicando correctamente desde que se inicia el presupuesto hasta que a veces se desvía, por lo que hay muchas personas que necesitan ayuda y entran a la delincuencia organizada, que es una mala decisión. Después tenemos poco mantenimiento en las calles. Ya les decía, hay muchos baches, en las calles no tienen una adecuada señalización para los autos, para los peatones, y con los impuestos se tendría que ver reflejado en las calles un mejor mantenimiento. Después tenemos la migración de otros países. En las noticias vemos cómo vienen de Centroamérica y mucha gente sufre porque llega al país y el país no les puede dar atención adecuada, por ejemplo, comida, un techo donde dormir, por lo que muchas personas de la iniciativa privada se dan a la tarea de ayudar a toda esta gente, siendo que con los impuestos tendría que haber un presupuesto para ayuda a estas personas.
Luego, también una correcta ayuda al campo. Este problema también es muy interesante de tratar de resolver porque mucha gente se tiene que ir a Estados Unidos porque aquí en México, al no tener ayuda en el campo para una correcta ayuda, se tiene que ir allá para mandar dólares porque acá no encuentra cómo poder hacer sus cultivos, por lo que se van a Estados Unidos y dejan todas esas zonas. Otro punto interesante ahí también es en el campo la delincuencia organizada. Vemos en las noticias que pues lamentablemente se apropian de los campos y dejan a las personas sin ese recurso para poder cultivar y vender sus productos. La solución que yo propongo es mejores presupuestos de egresos, buscando que se busque destinar el dinero de los impuestos a tratar de proteger los derechos humanos. Actualmente los presupuestos de egresos son discrecionales. ¿Qué es discrecional? Que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, decide qué gasto es más importante que otro. Acá, como digo, la propuesta es que se ponga un fin en la Constitución, ya que actualmente en el artículo 31, fracción cuarta, nos marca que tenemos que pagar impuestos para el gasto público, pero si tratamos de buscar una definición de gasto público, no la encontramos. Es ahí donde mi propuesta es que el fin sean los derechos humanos. En días recientes salió que el presupuesto de egresos pasa de 6 billones a 7 billones. ¿Cómo lo van a hacer si siempre están diciendo que no va a haber impuestos, más impuestos, dice el Poder Ejecutivo? Posiblemente con el nuevo régimen de confianza y también posiblemente con más multas y delitos fiscales. Habría que estudiar las reformas para ver cómo van a aumentar de 6 a 7 billones. Acá les preparé esta gráfica para que vean la ley de ingresos. En México tenemos la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La ley de ingresos sirve para que el gobierno, el Estado, determine de dónde va a obtener su recurso para el gasto. El gasto es el presupuesto de egresos. Aquí vemos que el 56% lo va a obtener por medio de los impuestos. Eso es la ley de ingresos de 2021. Acá el presupuesto de egresos que vemos actualmente es con discrecionalidad. Como ya les decía, la discrecionalidad es cuando Hacienda decide qué gastos son más importantes que otros en el presupuesto de egresos. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos Pemex, deuda pública, CFE. Ellos deciden en qué se va a gastar el dinero. Acá también hay algo muy importante que resaltar, que es el estado de seguridad. A partir de los atentados, el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, de las Torres Gemelas, los estados destinan mayor parte de sus recursos, en este caso los impuestos, para la seguridad, por lo que los derechos humanos pasan a segundo término. Acá tenemos un presupuesto de egresos utilizando el estado de bienestar, es decir, que el Estado destine los impuestos a derechos humanos, por lo que de esta manera los ciudadanos podríamos tener una mejor sociedad. Acá tratamos de comparar ambos presupuestos de egresos, el primero con discrecionalidad y el segundo en base a derechos humanos, mi propuesta, y ahí se ven los cambios en la parte de abajo de los conceptos, que ya en la parte verde ya ocuparían más conceptos que se relacionan con derechos humanos. Entonces, en resumen, va a existir un aumento de gasto de 792,000 millones para 2022. También, acá resumimos que mi propuesta fuera en base a derechos humanos y no como se hace actualmente con una discrecionalidad por parte del Estado. ¿Cuál sería el beneficio? Lograr el famoso bien común y de esa manera tener menos violencia en el país. Punto 3. Actualmente las leyes fiscales son poco claras, discrecionales por parte de la autoridad hacendaria
y están a favor de una seguridad jurídica para el Estado. Problemas. Las leyes fiscales como ISR, IVA, el Código Fiscal de la Federación se han vuelto a favor del Estado, brindándoles seguridad jurídica al Estado y no a los contribuyentes, provocando discrecionalidad de las autoridades fiscales. Las leyes fiscales se han vuelto poco claras para ser cumplidas por parte de los contribuyentes. Cuando empecé en esta área de los impuestos, la primera vez que leí la ley de ISR, la verdad no entendí mucho. Pasaron los años y sí ya le entiendo un poco, pero siguen habiendo conceptos poco claros y más en las reformas fiscales que han sucedido en los últimos años, por lo que se necesita que los legisladores reformen esas leyes fiscales para que sean claras y de esta manera den seguridad jurídica a los contribuyentes. Acá es lo que les dije, la solución, que los legisladores deben hacer un cambio en las leyes, buscando que sean claras para la seguridad jurídica. Esto provocará más certidumbre jurídica fiscal para los contribuyentes y menos discrecionalidad de las autoridades fiscales para evitar la corrupción. Punto 4. ¿Se debe dar un civismo fiscal a las nuevas generaciones? Es muy necesario un civismo fiscal por parte del Estado, ya que es mejor cumplir el pago de impuestos por personas convencidas que deben hacerlo para el bien común. Por otra parte, los ciudadanos que se conviertan en gobernantes podrán tener mejor idea de cómo gastar los impuestos para generar el bien común. Aquí en esta lámina entendemos que los ciudadanos tienen que tener conocimiento de qué son los impuestos y para qué sirven, y los gobernantes de igual manera, ya que de lo contrario nunca lograremos una mejor sociedad. Punto 5. ¿Cómo buscarían ocupar las nuevas generaciones los impuestos en los presupuestos futuros? Con la educación fiscal correcta por parte del Estado, los ciudadanos que se conviertan en gobernantes buscarán aplicarlos en favor a los derechos humanos. Esa es mi hipótesis. Estas generaciones educadas conocerán los beneficios de ocuparlos correctamente para poder darle solución a los problemas sociales y disminuir la violencia en la sociedad mexicana. Con educación, la gente podrá tomar mejores decisiones, tanto que debe de pagarlos como en que se deben de ocupar correctamente. Así de sencillo. Punto 6. ¿De qué trata el libro Carlitos y los impuestos? Para empezar, es una propuesta de civismo fiscal. Esta problemática que les platiqué de que la gente no conoce los impuestos, de que no sabe para qué ocuparlos, después de ver tantos casos de tantos contribuyentes, por mi iniciativa propia, creé este material que me parece didáctico de civismo fiscal. Creé dos personajes, uno que se llama Carlitos Impuestito y el otro que se llama Tío Gilberto Contador, que es el tío del niño. A lo largo del libro va a explicar primero la historia de México para darle motivos para que quiera su país. En esa historia que le cuenta el tío a su sobrino, le va a explicar los impuestos que han existido a través de los años aquí en México, pero sobre todo le va a tratar de dar la idea que tiene que pagar los impuestos y en qué se tienen que ocupar para que esos impuestos se ocupen de manera correcta. Después de que le cuenta esa historia en los siguientes capítulos, le va a explicar los impuestos de una forma general. Es una conversación muy simple entre Carlitos Impuestito y su tío, la que se desarrolla en este libro. Al último, Carlitos Impuestito se convence de las ventajas de pagar impuestos correctamente y su buen uso por parte del Estado. Aquí se pone un ejemplo de que no son necesarias las multas y delitos fiscales para que alguien tenga que pagar impuestos, si está realmente convencido de pagar impuestos y que el gobernante los ocupe correctamente. Punto 7. ¿Por qué no hacer un civismo fiscal por parte del Estado en lugar de tantas multas y delitos fiscales? Después de ver la problemática fiscal
y el ejemplo del libro que les traigo, deberíamos solicitar al Estado, a la Secretaría de Hacienda, esta solución de civismo fiscal, para que todos paguemos impuestos y se ocupen correctamente, sin tantas multas y delitos fiscales, porque estas provocan quiebras de negocios, además de pérdidas de derechos por parte de los contribuyentes. Una propuesta adicional que traigo el día de hoy, además del libro, es que se les empiece a educar a los niños desde primaria. Por ejemplo, hacer ejercicios de qué son unos ciudadanos, la mitad del salón, y estos pagan impuestos, y otros que son gobernantes, y ellos nos van a decir en qué se van a ocupar los impuestos. Después van a intercambiar papeles para que los ciudadanos se conviertan en gobernantes y los gobernantes en ciudadanos. Ya en secundaria, los maestros tienen que explicar las leyes fiscales en cuanto a cómo se deben de interpretar y cómo es el cálculo de los impuestos de personas físicas y morales. Ya en la preparatoria, volver a hacer el ejercicio de que unos son ciudadanos y otros van a ser gobernantes para que recuerden lo que vieron en primaria. Pero se les va a adicionar algo. Se les va a adicionar que van a hacer congresos en sus escuelas, congresos legislativos, donde sean diputados federales. Y ahí, como diputados federales, ellos mismos presenten iniciativas de leyes buscando que las leyes fiscales sean claras para dar seguridad jurídica a los contribuyentes. Una vez dado el civismo fiscal en primaria, secundaria y preparatoria, tendrían un conocimiento para pagar los impuestos como ciudadanos y como gobernantes hacer un buen uso de los impuestos para el bien común, para poder hacer realidad los derechos humanos en la sociedad mexicana. Las conclusiones, después de ver estas ideas, son las siguientes. El punto 1. Se tiene que realizar un civismo fiscal a todas las mexicanas y mexicanos en cuanto a explicar qué son los impuestos y para qué se deben de utilizar. Punto 2. Invitar a los legisladores a leer y entender cómo van a impactar las leyes fiscales en los contribuyentes. También deben de existir foros de legisladores en donde participen contribuyentes, académicos, contadores, abogados, fiscalistas, para que entre todos hagan leyes fiscales con derechos como la seguridad jurídica para los contribuyentes, es decir, que las leyes fiscales sean claras, que cualquier persona que abra una ley fiscal la lea, la entienda y pague su impuesto. El punto 3. Una vez educada la gente en civismo fiscal, con nuevas leyes fiscales que otorguen derechos fiscales en el área sustantiva y adjetiva, se podría pensar en crear multas y delitos fiscales, pero en ese punto ya no van a ser necesarios, por la buena respuesta de la gente, tanto como ciudadanos y gobernantes, ya que tendrían la educación de pagarlos y usarlos correctamente. El punto 4, la gente y los gobernantes tendrían el mismo conocimiento sobre los impuestos, ya para qué sirven, y de esta manera podríamos lograr el bien común. Y termino estas conclusiones con esta frase: recuerda que los impuestos no son un castigo siempre que se ocupen para otorgar nuestros derechos humanos. Vamos a pasar a una tarea que les traigo. Ustedes que me están viendo, ¿en qué les gustaría que se ocupen los impuestos? Partiendo de las ideas que vimos el día de hoy. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, amigo Arturo. Pues fíjate que, bueno, lo que acabo de aprender y lo que me llevo el día de hoy es, fue muy interesante lo que estás mencionando con, pues, los tipos de personas o las clases de personas que estás diferenciando tú con los diferentes también tipos de mundos, ¿no? Aquí es bien importante esa
esa tarea también me llevo yo. La historia que se repite, la historia se repite constantemente y para que no caigamos siempre en lo mismo, pues obviamente hay que preocuparnos más por la cultura, la educación y el civismo correctamente, ¿no? Y otro último aprendizaje es la importancia de la participación de los ciudadanos en las políticas de nuestro país. Entonces, esta información es la que me llevo, amigo. Gracias por aportar a mi crecimiento esta información y estoy seguro que a nuestra audiencia también le servirá de mucho. Vamos bueno, ya está colocando la licenciada Raquel en el chat, ahí en los mensajes, el canal de nuestro amigo. Síganlo, por favor. Es un contenido muy, muy abundante de lo que nos está hablando. El libro se llama Carlitos y los impuestos, ya también estamos poniendo en el chat y ahí en las recomendaciones de nuestro canal de YouTube también estamos poniendo los canales de contacto. Y pues bueno, importante pues tener civismo fiscal. Yo antes de, bueno, un servidor quisiera preguntarte o realizarte dos preguntas, que más bien no son preguntas, sino en lo que las personas, nuestro auditorio realiza alguna duda que tenga con lo que nos acabas de comentar. La primera sería, amigo, si tienes enfrente a políticos que puedan decidir en una reforma ya, no fiscal, no financiera, no administrativa, sino en una reforma educacional, ¿qué les dirías para tratar de cambiar a nuestro país? Si tuviera la oportunidad de hablar con un político, le diría que primero recuerde que ese diputado nos representa. Cuando estudié Derecho, uno de los maestros nos explicó, los diputados representan a los ciudadanos y los senadores representan a los estados. Por lo que ese diputado tendría que escuchar nuestras ideas porque él es nuestra voz en las leyes que se crean. Pero lamentablemente, actualmente es muy difícil hablar con un diputado. Por lo que la primera cosa que le diría es que él nos representa, que debería escucharnos. En cuanto a la educación fiscal, en este caso, le diría que es necesario un civismo fiscal en primaria, secundaria, preparatoria, porque de eso depende un cambio en el país, un cambio en que esas nuevas generaciones sí transformen a México en el futuro. De lo contrario, solamente se queda en la política, pero no se aplica en las leyes, no se aplica en la sociedad. Esas serían las dos cosas que le diría, que recuerde que no representa y que se necesita un civismo fiscal basado tal vez en una ley de educación pública que se amplíe para dar civismo fiscal y que se explique qué son los impuestos y cuál es su principal objetivo. Muy bien, amigo. Y la segunda pregunta sería, ¿qué le aconsejarías a las personas que van saliendo de la universidad? Obviamente personas que ya se titularon, que están graduados de la carrera de Derecho Fiscal, Administrativa y Contable, con respecto a este tema en cuanto a la aplicación de sus carreras. Primero que nada, los felicitaría por terminar su carrera, ya que no es muy fácil terminar esta carrera por tantas leyes. Y después les diría que ellos son unos héroes anónimos. ¿Por qué unos héroes anónimos? Porque ellos ayudan a que exista un presupuesto para que tengamos Estado. Sin estas carreras, la gente no podría pagar impuestos y el Estado no tendría dinero para poder sufragar el gasto público que viene en la Constitución. Por lo que ellos son unos héroes anónimos y los invitaría a que en el futuro busquen que los impuestos se ocupen correctamente, ya sea acercándose a los institutos de transparencia y que siempre vean que ese presupuesto se ocupa correctamente en la sociedad y si no es así, que busquen algún foro para decir en qué está fallando el Estado. Muy bien, amigo. Y algunos nos mencionan o nos conocen como el mal necesario. Entonces, tanto la autoridad como alguno que otro contribuyente nos considera como el mal necesario. Y bueno, tú acabas de decirnos todo lo contrario y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya para finalizar mis preguntas, quiero preguntarte algo que siempre les hacemos, una pregunta adicional que le hacemos a nuestros invitados especiales.
Y en este caso, me gustaría preguntarte, ¿qué otro libro, obviamente aparte del tuyo, recomendarías? Libro, película o serie de televisión que, por supuesto, te dio una enseñanza y te dejó a formarte como este profesionista que acabamos de ver, con mucha ética y moral y con lo que nos estás transmitiendo, con mucha experiencia, amigo. Pues actualmente hay muchas películas jurídicas, pero yo le recomendaría, por ejemplo, la que les dije al principio, La Ley de Herodes, está en Netflix y ahí se va a reflejar lo que vivimos diariamente, pero de manera sencilla, para que reflexionemos que aunque esa película se filmó en 1999, sigue siendo un reflejo de nuestra sociedad, no hemos cambiado en 21 años. Muy bien, ¿no? Pues está excelente y yo agregaría también la trilogía y va este productor que realizó esta trilogía, El Infierno, Un Mundo Feliz. Bueno, no, ya son 4, ya van por la quinta y la Dictadura Perfecta. Ya este año empieza el rodaje de la quinta película. Bueno, la estaremos esperando con ansiedad, con ansias. El tema va a ser el mismo, una sátira ácida en el tema de política y todo lo demás. Y bueno, son excelentes actores también los que representan ese tipo de películas. Y además reflejan lo que es nuestro país, ¿no? Bueno, licenciada Raquel, licenciada Rebeca, tenemos ya las preguntas formuladas de nuestro auditorio o nos vamos a dar directamente con la clausura. A ver si nos escuchan. Sí, gracias, licenciado. Bueno, también agradecemos al licenciado Arturo por sus aportaciones. Hasta el momento no tenemos preguntas. Si gusta continuar con la clausura, licenciado Ismael. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con el evento ya para darle clausura a esto. Muchas gracias, amigo, por habernos acompañado. Le recordamos a nuestro amable auditorio, a todos los que nos están viendo, que efectivamente una de las cosas principales por las que estamos aquí es la importancia de conocer a este tipo de personas como lo es nuestro amigo Arturo, es de traerlos para que aprendamos de ellos, para apoyarnos en ellos y ser igual o mejor que ellos. Amigo, no te vayas, tenemos un reconocimiento que te vamos a dar el día de hoy por habernos acompañado. El reconocimiento es que te otorga Ferreira Consultores por tu valiosísima participación. El tema es civismo fiscal. En lugar de multas y delitos fiscales deberíamos de tener un civismo fiscal. El día de hoy, 22 de septiembre, siendo exactamente las 5:43, le damos clausura a este evento. Muchas gracias por habernos acompañado, de la mano del licenciado Jesús Arturo Espinosa Garrido. Muchas gracias, amigo. Y bueno, como ya les comentamos, sí existen diferentes formas correctas de crecer. Y bueno, nada más por último, se me está olvidando, amigo, si quieres darnos unas últimas recomendaciones, si eres tan amable. Sí, claro, haciendo un resumen del tema de hoy de civismo fiscal, debemos de observar que como ciudadanos, desde que somos niños, jóvenes, adultos, debemos tener la idea de qué son los impuestos y para qué se van a utilizar. De lo contrario, van a seguir existiendo tantas leyes fiscales que nunca les vamos a entender, nunca les vamos a tratar de dar un objetivo, pero si entendemos que nosotros como ciudadanos debemos pagar los impuestos y el gobierno los debe usar correctamente, vamos a darle sentido a algo que se llama el Estado de Derecho, ya que el Estado de Derecho, como bien sabemos, se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y estos poderes sirven para que tengamos paz en el país, por lo que es muy importante que primero paguemos impuestos para sufragar el Estado de Derecho y luego el Poder Legislativo cree leyes que sean claras para que el Poder Ejecutivo las desarrolle correctamente y de esta forma podamos desarrollar nuestra sociedad para lograr el bien común. Entonces, tenemos que tener el objetivo de que debemos pagar impuestos y saber para qué se van a utilizar. Es correcto, amigo. Pues gracias por esa información, gracias por la clausura, gracias por
pues estas palabras que nos incitan a que debemos de portarnos bien, tener cultura, tener educación, y pues bueno, si no hay más preguntas o preguntas, licenciada Rebeca, licenciada Raquel, pues yo les digo a nuestro amable auditorio, con esto confirmamos con el conocimiento que nos acaba de compartir nuestro amigo y colega Arturo Espinosa, que sí, en efecto, existen diferentes formas correctas de crecer y hoy acabamos de conocer unas cuantas más de la mano de nuestro amigo y colega Arturo. Muchas gracias por habernos acompañado, licenciada Raquel, te cedemos los controles. Sí, muchas gracias, pues gracias, licenciado Arturo, nuevamente por esta información que es muy importante para nosotros, para también, pues, toda la comunidad de Ferreira Consultores. Como ya saben, pues siempre tratamos de traer estos temas que son bastante necesarios e importantes de conocer, así que, pues, bueno, qué mejor de la mano de uno de nuestros expertos, que es el licenciado Arturo Espinosa. Les recordamos que, bueno, pueden seguirlo también a través de sus redes sociales y, bueno, pues tenemos ya en pantalla el libro que tanto nos ha estado promoviendo y pues bueno, también en estos momentos estamos lanzando una breve encuesta de satisfacción para que nos apoyen a responderla y a conocer un poco más acerca de pues esta información que les compartimos el día de hoy. Les recordamos que lo sigan a través de sus redes sociales. En el chat ya les estuvimos compartiendo algunos datos. Él se encuentra muy activo en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en YouTube, en el canal que lleva el mismo nombre precisamente de este libro, en donde van a conocer más detalles de él, todo lo que conoce, todas las materias que él maneja. Así que, pues bueno, les recomendamos que lo sigan en su canal, que en donde también estará disponible esta grabación y bueno, por supuesto también estará disponible en el nuestro para que en cualquiera de los dos canales puedan disfrutar nuevamente de esta información, seguirnos nutriendo de más temas. Dejamos también los datos de contacto como sus números telefónicos y también en donde pueden adquirir el libro electrónico, porque lo tiene en dos presentaciones, tanto el libro físico como el libro electrónico, así que pues bueno, cualquiera de los dos. Licenciado Arturo, yo sí tengo una pregunta especialmente sobre el costo, sobre cómo podemos adquirir este libro, qué costo tiene, y pues bueno, ahí tenemos ahí también algunos datos adicionales, pero sí, ¿cuál sería el costo del libro que nos está promoviendo de Carlitos y los impuestos? Sí, el costo del libro físico está en 400 pesos y el libro electrónico está en 129 pesos en las plataformas de Gandhi, Amazon, pero también está disponible en los celulares. En los celulares, en los Androids, está disponible en Play Store, buscan sección libros, y ahí lo pueden comprar. Y también está disponible en los celulares Apple, en la sección Books. Ahí buscan el nombre Carlitos y los impuestos, y ahí también lo pueden comprar. Entonces, está disponible por todas partes. Así es, ya no hay excusa de no querer seguir pues nutriéndonos de esta información, así que bueno, pues muchas gracias también por esa información adicional, así que pueden hacer sus pedidos directamente con el licenciado Arturo o también canalizarlo con nosotros y los estaremos enviando más detalles acerca de él para que puedan adquirir este increíble libro y bueno, pues puedan seguir teniendo más información. Así que muchas gracias por habernos acompañado hasta acá el día de hoy. Como siempre les recordamos nuestros datos de contacto y a nombre del equipo de Ferreira Consultores y a nombre de todas nuestras consultoras y consultores que nos han acompañado hasta acá el día de hoy, les damos las gracias, les pedimos que se sigan cuidando mucho, que sigan atendiendo a las medidas sanitarias de prevención y bueno, pues esperamos vernos muy, muy pronto. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Soy Raquel Ulloa, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.